Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Giovanni Rincón y el día de hoy por fin les voy a contar toda mi anécdota que viví durante los 3 años de pandemia de COVID-19. Y si bien no habíamos hablado de esto antes, pues era por la sencilla razón de que todavía seguíamos teniendo tasas elevadas de contagio, una mortalidad todavía considerable y pues todavía había cosas que ver, averiguar y que contar, ¿no? Entonces, si les interesa cómo fue mi perspectiva desde médico que estuve viendo todas estas enfermedades desde el ámbito hospitalario, también en el ámbito particular, a domicilio con los pacientes. Yo creo que les va a interesar escuchar cómo fue toda esta historia desde diferentes puntos de vista y caras de la moneda. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El video como tal lo voy a ir narrando de forma cronológica. No preparé ningún guión para esto, es mi mera plática con ustedes, mi mera anécdota. Vamos a comenzar desde el 2019, cuando nos empezamos a enterar que por allá en Wuhan, China, que hoy sabemos de que pues, no precisamente ahí surgió el contagio, comenzó a escucharse este rumor de una nueva enfermedad bastante contagiosa. Pero pues aquí en el país todavía no lo habíamos tomado, realmente nadie lo había tomado de una forma tan en serio, ¿no? Vamos a hablarlo de esa manera. Sino que fue en marzo, ¿verdad? Que entre febrero y marzo, ya del 2020, que comenzaron a haber más contagios aquí en el país de forma general. En Chiapas, donde vivo, habían contagios todavía muy aislados, pero en todo el país ya fue en esa temporada entre febrero y marzo que empezaron a haber contagios considerables y es donde el gobierno decidió pues aislarnos, ¿no? Para que ya tuviéramos pues un descanso en domicilio, no nos estuviéramos contagiando en trabajo, escuela, etcétera. Para ese entonces, pues mis lugares de trabajo eran todos esos, era trabajar en la Cruz Roja, en la noche, en las mañanas dar clases y en las tardes ya comenzaba como que un poquito con mi consulta particular. Pero hasta ahí todo normal, o sea, realmente no lo hemos considerado, era como una experiencia, así que, uy, mira, nos mandaron a casa, como cuando fue lo de influenza más o menos. No nos imaginábamos que se iba a salir tanto de las manos, sino que aquí en Chiapas, por ejemplo, a nosotros nos llegó los contagios fuertes y la alarma en lo que fue el periodo, digamos, nuestro primer pico fue en lo que es mayo, junio, julio. Desde abril ya se comenzaban a instaurar los búnkers de COVID, por ejemplo, en el Poliforum, en los diferentes hospitales y ya algunos particulares empezaban a mantener esa situación. Entonces, a mí me tocó que me parece que era por ahí del 30 de abril más o menos, o sea, estábamos cercanos a mayo, me habla directamente el doctor Jordán, que era el subdirector del ISTECH, del Hospital de Especialidades Vida Mejor, y me dice, oiga doc, pues fíjese que me pasaron su contacto, estamos aquí abriendo un búnker para el ISTECH y estamos reclutando médicos que quieran participar. Yo siempre he sido de las personas que dice sí a todo, ¿no? Me invitan a algo, sí, vamos a esto, sí, ¿no? Y entonces en ese momento, pues no me imaginaba la magnitud de la severidad de la enfermedad, simplemente como que me daba una idea, pues, soy médico, pero dije, pues, X, estoy joven, quiero vivir esta experiencia, esta anécdota, eso es como lo viví, y dije, pues ni modo que no diga que sí al llamado de una pandemia, a vivirla directamente en el frente de batalla. Dije, sí, doc, claro que sí, ¿cuándo me presento? Prácticamente me dijo, te presentas, creo que era el domingo, me dijo, te presentas el lunes o el martes, algo así, fue como el día siguiente o los 2 días. Y ahí te van a dar todo lo necesario. Yo me imaginaba que nos iban a capacitar realmente, o sea, es una pandemia como en las películas, dije, nos van a llegar, nos van a entrenar, nos van a sentar en un salón a todos los nuevos reclutas y nos van a enseñar cómo nos vamos a vestir, los trajes, los protocolos, cómo vamos a tratar la enfermedad, etcétera, ¿no? No, prácticamente llegué en la noche, que pues, me asignaron el turno nocturno B, que es martes, jueves y sábados, para turnos de 12 horas. Prácticamente llegué en la noche, afortunadamente yo ya conocía el hospital, el ISTECH, entonces medio me ubicaba por cómo me dijeron que me tenía que acudir. Llegué, no me dijeron nada, simplemente me dijeron trae tu quirúrgico, tu uniforme quirúrgico. Pues prácticamente ahí llegué y no sabía ni qué onda, nadie me decía información, como que el búnker era también bastante nuevo y pues pocos del personal sabían igual que qué onda con el búnker, medio me orientaron y ya hasta que llegó mi compañero y me dice, ¿tú eres el doctor Giovanni? Y yo, sí, mucho gusto. Y ahí conocí al doctor Edmundo, que se volvió un muy buen amigo. Saludos, Edmundo, por si llegas a ver este video. Y prácticamente llega el doctor Edmundo y me dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser tu compañero, yo ya llevo una semana aquí en el búnker
y yo te voy a enseñar todo lo que necesitas. O sea, literalmente ya me mandaron directo con mi compañero. Mi primer día ya fue entrarle de una vez al búnker. No hubo capacitación, enseñanza, nada. Me presento y ese mismo día empiezo. Es como si te dijeran, sabes que hoy estamos en guerra, mañana te presentas y te mandamos ya al frente de batalla con tu arma, aunque jamás hubieras agarrado una, y ya te das como sepas defender y tu lógica. Entonces me acuerdo que pues con trabajo y me puse el traje Tibet, que era bastante pesado ponérselo, había que ponerse lo que era primero cambiarse el quirúrgico por uno de allá adentro, unas filipinas grandes, después arriba lo que era un desechable, que era una bata quirúrgica, arriba otra bata azul quirúrgica, igual desechable, un cubrebocas primero, después tela adhesiva, después el traje Tibet, que era este blanco grande de lona que se ve en las películas de las pandemias, igual tela adhesiva por todos lados, arriba del cubrebocas otro cubrebocas, igual con tela adhesiva para que quedara bien aislado, y la máscara, ¿no? Unos gogles así como de laboratorio, pero que aislaban para que no entrara por ningún lado el virus. Y prácticamente eso fue el primer día. Entro y desde los primeros minutos, así como que, ¿qué vamos a hacer? No, pues mira, aquí tenemos una capacidad como de 50 pacientes. A nosotros dos como médicos nos toca encargarnos de todo, literalmente de todo. Nos toca encargarnos de la consulta de los pacientes respiratorios, nos toca encargarnos de todos los pacientes hospitalizados de respiratorios, nos toca intubar si es que es necesario, nos toca hacer la papelería, los ingresos, las notas de evolución, las defunciones, si hay que hacer procedimiento a un paciente, nosotros lo hacemos. Prácticamente éramos dos médicos para 50 pacientes haciéndoles todo, todo literalmente, y pues el personal de enfermería que había, no había camilleros ni otras cosas. Especialistas, nada, me acuerdo que entraba uno de vez en cuando, 10 minutos y se iba, únicamente como que a ver qué onda. Eh, Entro y así, bueno, pues a darle, tú me vas diciendo qué onda, nos repartimos pacientes, un rato uno iba a ver la consulta, de ahí nos íbamos visitando paciente por paciente. Yo me acuerdo que como a las 2 horas de estar, mis goggles empezaron a empañar, solo veía por dos agujeritos chiquitos, todo el traje como era apretado, me empezaba ya a doler la cabeza, estaba sudando por dentro, quería ir al baño, está suda, suda y suda, empiezan a morir los pacientes porque desde guardias anteriores ya están graves o días anteriores, empiezan a fallecer, empezábamos a tratar de reanimar, de intubar, de hacer lo que teníamos que hacer, y al final de todas formas no podíamos hacer mucho porque no teníamos un protocolo establecido para manejar a los pacientes, ¿no? Hacíamos lo que podíamos hacer como con cualquier paciente crítico o grave. Eh, Entraban más pacientes, los ingresábamos, entraban ya desaturando con datos de severidad respiratoria, había que intubarlos, los teníamos que intubar como podíamos, manejar el ventilador como podíamos, porque pues no hubo una capacitación previa. Entonces, yo recuerdo que a mitad de la guardia, ya que llevábamos como 6 horas, todavía faltan otras 6 horas de guardia, yo estaba con muchísimas ganas de ir al baño, estaba cansado, me dolía la cabeza, no veía nada en los googles, estaba frustrado de que prácticamente nada más estábamos haciendo defunciones, no veíamos como que estábamos haciendo algo, solucionando algo para los pacientes, no había un manejo, a todos les metía en ese momento los manejos que sabemos que ya no sirven, que era ivermectino, celtamivir, acitromicina y una que otra cosita que hoy en día sí tiene lógica darles, ¿no? Eh, entonces yo recuerdo que nada más me senté y dije, ¿y si me voy? Ya no quiero estar acá, o sea, no estoy haciendo nada, simplemente estamos viendo pacientes fallecer. Afuera había un pedacito donde todos los cuerpos se iban apilando, en lo que poco a poco las carrozas iban llegando por los cuerpos y los familiares se podían llevar a sus familiares. Era horrible. Prácticamente me recuerdo que cumplí mi guardia, salimos de la primera guardia, las tiemblas me temblaban, estaba deshidratado, no quería nada, me sentía triste, deprimido de ver tanta gente fallecer y sentirme inútil de no poder hacer nada por ellos. Y nada más, recuerdo que llegué a la casa, me dormí como 2 horas únicamente y después como ya tenía consulta y en ese momento todos los consultorios estaban dejando de atender, los similares de Ahorro no estaban atendiendo, entonces pues los pocos consultorios que habían teníamos que dar ese servicio. Recuerdo que vengo y mi primer paciente que me toca, pues era un paciente de COVID. Y me dicen los pacientes, doctor, qué bueno que usted está atendiendo porque ahorita vamos a cualquier lugar y no nos quieren recibir. Y le digo, sí, es que sería pues hipócrita de mi parte, que pues yo trabajo en el búnker, les dije, trabajo en el búnker en la noche, estoy rodeado de pacientes de COVID y que pues no quiera venir a ver un paciente a la consulta de COVID, ¿no? Entonces, pues ya estoy viendo el panorama,
supe más o menos qué darle, supe más o menos qué darle al pacientito, porque yo lo estaba viendo en la primera línea de batalla. Entonces, prácticamente eso es lo que me hizo reflexionar y dije, tengo que seguir, porque si en cierto momento ya se establece un manejo para los pacientes, en el búnker somos los primeros que nos vamos a enterar con los pacientes que están hospitalizados, porque en la primera línea de batalla es donde lo vamos a aprender y esto lo puedo traer de conocimiento para ayudar a mis pacientes de forma particular, los que no tienen un derecho a audiencia o los que no tienen pues la confiabilidad de ir a un hospital a internarse. Entonces, pues prácticamente me tocó descansar ese día más que dar mi consulta y al día siguiente otra vez a la guardia y así fui pasando día tras día, cansado, contando los días de que acabara mi contrato, porque prácticamente me dijeron, pues ahorita el contrato es de 3 meses, porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. Dije, voy a aguantar, ni modos, voy a aguantar mis 3 meses. Iba contando los minutos de cada guardia porque era desesperante. Todos los manejos que sabíamos que se tenían que dar realmente no funcionaban en los pacientes. Teníamos una mortalidad en cualquier búnker de más del 80%. Realmente, paciente que entraba al hospital no salía. Esa era la realidad en ese momento en la primera oleada de COVID. Era catastrófico ver que tú sabías que el paciente estaba entrando y se estaba despidiendo de sus familiares y sabías que no lo iban a volver a ver porque no podían entrar a saludar a sus familiares. Era un búnker, estaba aislado. Entonces, si era feo, tratábamos de ayudar a algunos pacientes, a hacerles videollamada con sus familiares para que pudieran estar en contacto. Tratábamos de investigar qué manejos estaban dando en otros países para intentar dar la misma solvencia. Me llevé algunas malas experiencias en cuestión a que yo siempre he sido muy responsable y puntual con mi deber y con mi turno de lo que me están contratando. Y a mí si me decían, tú entras a las 8 y sales a las 8, pues yo entraba 20 minutos antes para cambiarme, porque tardas como 10 minutos cambiándote, para entrar antesito de las 8 a recibir turno y ver cómo están los pacientes. Pues daba la situación que entraba y ya no estaban los del turno anterior, ya se habían ido 20, 30 minutos antes porque como tenían otro trabajo, tenían que irse a checar antes y de mientras esos 30 minutos los pacientes quedaban solitos y el personal de enfermería hacía lo que podía, pero legalmente tenían que tener la indicación de un médico. Entonces, y si estos se habían ido una hora, media hora antes, pues esos pacientes quedaban desatendidos. Y al día siguiente tocaba que me recibieran a las 8 de la mañana el turno y entraban 8:30 o 9 de la mañana. ¿Y qué hacían ellos? Si a ellos les tocaba, se iban antes. Ellos decían, yo salgo a las 8 y se iban antes. Y en cambio a mí me dejaban ahí esperando. Pero bueno, yo trataba de cumplir con lo mío, trataba de cumplir con mi trabajo y eso hacía. ¿Qué empieza a pasar? Me empiezo a dar de conocer mucho. Tenía como un mes que había abierto mi consultorio particular enfrente a una parroquia que se llama Infonavit Grijalva y la parroquia Ciudad de la Misericordia y pues era un lugar muy visible. Tenía como un mes que abrí. Entonces, como era el único médico que estaba atendiendo en toda esta zona, no había ningún otro consultorio atendiendo, me empecé a ser conocido y empezaron a llegar y a llegar y a llegar y a llegar pacientes. Entonces, me empecé a dar cuenta que los pacientes que empezaba a ver de forma particular y a domicilio cuando el paciente no podía moverse porque ya estaba con alguna complicación respiratoria, tenía mayor probabilidad de sobrevivir que el paciente que nos ingresaba a veces con mejores condiciones al búnker y en el búnker fallecían. Entonces me empecé a dar cuenta de que en el búnker habían muchos factores de riesgo, que obviamente el paciente tenía que ir porque necesitaba oxígeno al final de cuentas y el oxígeno en la primera oleada no era costeable ni rentable todavía. Entonces, ¿de qué conclusiones empezamos a llegar con mis compañeros? De que el paciente en el búnker aumentaba su carga viral con los pacientes de alrededor, por más aislado que intentáramos que fuera, que al momento de meterlos en un hospital, los ductos ventilatorios siempre tienen otros microorganismos y se terminaban contaminando, que el paciente se deprimía y eso era un factor horrible para que el paciente no saliera adelante, que aparte el búnker era un lugar que hacía un frío enorme, todo el tiempo estábamos temblando aún con el traje de Tíbet, a los pacientes más, pues eso ni siquiera los dejaba descansar. No dormían los pacientes ni un ratito porque al lado de este paciente había uno que ya estábamos intubando, al lado había otro que ya se estaba yendo, entonces los pacientes no dormían. Si nosotros estando ahí quisiéramos echar un sueñito, aunque no hubiera tiempo, no se podía por todo el movimiento y el ruido, menos el paciente. ¿Cómo iba a salir el paciente si había más riesgos, más factores en contra, no descansaba, estaba triste? Pues esos pacientes no salían y me tocaba ver pacientes iguales o más graves incluso en casa que podían obtener el oxígeno y esos pacientes salían adelante. Entonces empezamos a ver que realmente el solo hecho de meterlos a un búnker, tal vez sí, no había otra manera de tratarlo,
pero ese ya era un factor de riesgo. Entonces, si sus pacientes y familiares no tenían la necesidad de ir al hospital y podían manejarse en casa, eso era lo mejor en ese momento. Empezamos a ver que después ya no servía ivermectina, oseltamivir, acetromicina. Nunca sirvió, pero lo vendían 3 o 4 o 5 veces más caro de lo que siempre se debió haber vendido. Y habían manejos que no se daban, que siempre como médicos sabimos que se pueden dar para cualquier neumonía, que el COVID al final de cuentas es una neumonía, pero no se daban. Incluso había en el búnker de Poliforum una lona gigante que decía, no se nebuliza pacientes con COVID. Y todos nos preguntábamos, pero ¿por qué no se deben de nebulizar? Si las neumonías, generalmente las nebulizaciones ayudan mucho porque pues, es una inflamación respiratoria. Y nadie sabía por qué y nadie lo quería cuestionar porque pues, así decían en todos los países. Ya después, como que se dieron cuenta, o quién sabe, que el COVID, por más COVID que sea, hay una variante nueva de un virus conocido, pues sigue siendo neumonía. Entonces quitaron la lona y nos permitieron empezar a nebulizar pacientes y mejoró mucho eso, su pronóstico. Y después nos dimos cuenta que no solo los mataba la neumonía, sino que también había algo que se llamaba tormenta de citoquinas y coagulopatías. Los pacientes de COVID generaban coágulos, se secuestraban los niveles de hierro sérico de la sangre y a veces ni siquiera era algo respiratorio lo que nos estaba acabando, sino los factores de coagulación o la inflamación sistémica aguda. Y así, poco a poco, al final de la primera oleada, con todo lo mal y lamentablemente con todos los pacientes de la primera oleada, esos pacientes no recibieron una atención oportuna en ningún lugar al que fueran les dieron lo que requerían. Pero esos pacientes, el verlos, el ir sacando información, nos ayudó a saber qué servía y qué no servía y qué complicaciones había. Llegamos a la conclusión que la posición prono era fundamental para que los pacientes mejoraran. El ponerlos boca abajo era 1000 veces mejor que darles cualquier medicamento y entre más tiempo aguantaran boca abajo, mucho mejor. El intubarlos aumentaba el riesgo de mortalidad de sus pacientes, pero pues si había que hacerlo por las condiciones se tenía que hacer. Darles anticoagulantes cuando hubiera factores o evidencia que estaban coagulando mejoraba súbitamente su pronóstico. Darles esteroides solo cuando los necesitaban era un factor de buen pronóstico y nos dimos cuenta que un factor por los cuales se complicaban mucho estos pacientes es que les daban esteroides cuando recién estaban comenzando la enfermedad, cuando no tenían una inflamación sistémica, que apenas llevaban un día de gripita y ya en algún consultorio les habían metido esteroides. Entonces nos empezamos a dar cuenta y a recolectar toda la información necesaria. Termina la primera oleada que fue de mayo, junio, julio. Fueron 3 meses la primera oleada. Yo les puedo asegurar que más del 95% de los pacientes que fallecieron no debieron de haberse complicado. Debieron haber tenido un COVID leve o moderado con el adecuado manejo y recomendaciones, pero como todos estábamos vueltos locos, los pacientes estaban utilizando tratamientos milagro, los médicos se aprovechaban de eso y vendían tratamientos que no servían, carísimos. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos de estos pacientes se complicaron cuando no se debían haber complicado, porque realmente empezamos a ver que la mortalidad de esta enfermedad pues no era tan elevada, pero sí estaba en los números porque no se les estaba dando el manejo adecuado. Y eso da mucho coraje. Empecé a tener muchos pacientes a domicilio porque yo era uno de los pocos médicos que seguía viendo, porque lo veía en el búnker y ni modo de no irlo a ver al paciente a su casa, pero me empecé a dar cuenta que había médicos que también empezaron a hacerlo, pero como negocio, que en su vida habían estado dentro de un búnker, pero llegaban, cobraban 5 veces más caro las consultas, ellos mismos vendían los medicamentos, le cobraban un dineral a los pacientes y ni siquiera les daban el manejo que los pacientes requerían. Y eso como me daba de coraje, porque nada más los estaban estafando, les vendían cosas que no servían y nada más les cobraban más caro de lo habitual. Lamentablemente me empecé a conocer tanto porque yo llegaba, me tomaba el tiempo con los pacientes, les explicaba todo esto que les estoy diciendo en el video, les explicaba a todos los familiares para que les quedara claro, los ponía boca abajo hasta que mejoraran, les buscábamos oxígeno, etcétera. Y les iba también que afortunadamente la gente nos empezó a recomendar, pero lo malo que fue que humanamente ya no nos daba el tiempo de ver a todos los pacientes. Salía del hospital, me iba a desayunar, regresaba, empezaba a dar la consulta, terminábamos de dar unos pacientitos en el consultorio y nos íbamos a ver a todos los de a domicilio. Pero ver un paciente a domicilio es tiempo de ir, tiempo de verlo, tiempo de regresar o tiempo de irse a ver otro paciente. Entonces, más o menos como hora y media por paciente y si nos salían 8 o 10 pacientes a domicilio, ya con eso se iba todo el día. A veces me daban las 3 o 4 de la mañana y seguía viendo pacientes y nos seguían llamando al teléfono
y nos decía, oiga, Doc, es que me urge que venga a ver a mi papá, que no puede respirar. Y le digo, sí, pero me faltan otros dos pacientes, uno está de un lado de la ciudad, el otro está por Chiapa de Corzo, voy a tardar 3 horas en llegar, ya son las 3 de la mañana, y me decían los pacientes, no importa, doctor, lo esperamos. Entonces mi conciencia era así de decir, lo necesitan, y si no voy yo, va a ir otro que quién sabe qué cosa los va a estafar, los va a complicar, les va a cobrar carísimo, y de todas formas el paciente no va a salir. Entonces prefería no dormir y seguir viendo los pacientes hasta donde ya veía que manejando me iba durmiendo, di varias veces volantazos por quedarme dormido, me dormí en la carretera varias veces. Fue física y mentalmente una experiencia desgastante, pero cada que veíamos a los pacientes que se iban recuperando, eso era la mejor recompensa. Ver que en el búnker le dábamos fiesta a un paciente que sacábamos de alta por cada 40 o 50 pacientes que no, y yo veía que a domicilio los pacientes igual con neumonías, complicaciones, etcétera, teníamos una tasa de éxito enorme, enorme. Si veía 10 pacientes, 10 salían adelante, y sí, obviamente llegué a tener bajas, pero más o menos sacamos cuentas al final de todos los pacientes que vi de pura neumonía de COVID alrededor de 550 pacientes, obviamente más pacientes de COVID leve y otras cuestiones. Y de esos 550, lamentablemente sí me tocó ver 3 pacientes que no salieron adelante. Pero si lo comparo con las estadísticas que teníamos en los búnkers, que había una mortalidad de más del 80%, realmente sí es un sabor agridulce el no poder haber sacado al 100% de los pacientes, pero sí me da un poco de consuelo saber de que esos pacientes hoy en día están caminando y haciendo su vida gracias a todo el esfuerzo que hicimos con mi equipo médico. ¿Qué pasa después? Regresa, empieza a haber otro repunte de la enfermedad que fue en noviembre, diciembre y enero, la segunda oleada para terminar el 2020. Pero, ¿qué ventaja hubo? Que ya sabíamos bastante el manejo, nos volvimos expertos en combatir la enfermedad, salimos adelante, aprendimos de los errores anteriores y nos volvimos de los mejores servicios, tanto en lo personal como en el búnker. En el búnker empezamos a sacar muchos más pacientes adelante, en todos los búnkers en general, en todos les empezamos a sacar muchos pacientes. Poliforum empezó a tener muy buen repunte también. Obviamente tiene estadísticas malas porque pues atendía población en general, entonces veía más pacientes que nosotros. Claro que va a tener cifras elevadas también, tanto malas como buenas. Pero todos los búnkers en general, en la segunda oleada, en los médicos que estuvimos desde el inicio, mis respetos a todos que aguantaron también desde el inicio, porque muchos no, empezamos a sacar a los pacientes adelante. Entonces, para la segunda oleada, realmente ya era fácil. Nos llamaban por teléfono para ir a ver a un paciente y era casi garantía el que nos llamaran que su familiar iba a salir adelante. Y ahí es donde me empecé a dar cuenta de los pacientes que sí iban a tener complicaciones, les hiciéramos lo que les hiciéramos, los manejaran en el mejor hospital del mundo, que eran pacientes que tenían problemas de la coagulación previas o de insuficiencia venosa, pacientes con problemas tiroideos, pacientes con leucemia mieloide, perdón, pacientes con insuficiencia cardíaca, hernia diafragmática, porque al momento de ponerlos boca abajo, estos pacientes pues se les dificulta respirar. Entonces eran poquitos realmente los pacientes que se iban a complicar sí o sí. Me empecé a dar cuenta que había muchos pacientes que no todo era COVID, y había pacientes que los manejaban como COVID y no. Me tocó ver un pacientito que tenía neumonía, llevaba una semana en la punta real del bosque, ya ni siquiera quería ir porque no encontraba la dirección, estaba lloviendo, era un gran cerro, y hasta que llegamos, y qué bueno que llegamos, era un señor que, de muy bajos recursos, la casa de chocita, le pudieron conseguir un concentrador sencillo de uso doméstico, no era de grado médico, pero salió adelante y le preguntamos, le dijimos, ¿sabe qué? A sus familiares, el señor está grave, lo más recomendable es que lo lleven al hospital, pero si no lo quieren llevar, los apoyamos en casa. No, sí, doctor, aquí en casa y todo eso. Bueno, el señor tenía antecedentes de VIH, no tenía tratamiento, lo había abandonado y lleva una semana saturando al 60%, no tenían recursos para hacerse laboratorios ni que mandar a hacer una gasometría, nada. Entonces lo agarré, empecé a ver la radiografía que tenía, los manejos que ya le habían dado, la clínica, y dije, no, este paciente no tiene COVID. Ya he visto tanto COVID que lo huelo, lo respiro, lo veo desde lejos y sé cuándo es COVID y cuándo no es COVID. Este paciente tiene neumonía, sí, pero los patrones radiográficos y todo no coinciden con COVID. ¿Tiene VIH? Lo más seguro es que sea neumocitis jirovecii.
Cambiamos el tratamiento, lo empezamos a manejar para eso, al siguiente día empezó a mejorar el paciente y el paciente hoy en día salió adelante, saturando el 60% y hoy ya pues está mejor, sigue con rehabilitación, está en su trabajo y el paciente salió adelante. Así como ese paciente empezamos a ver muchísimos, muchísimos, pero era un desgaste que les digo que salía del búnker. Aparte, tenía que dar mi consulta en el consultorio y después nos íbamos a domicilio manejando de un lado para otro por toda la ciudad. Nos empezaron a llamar hasta otros estados, nos llamaron a Chahuites, Oaxaca, etcétera. Pero eso fue en la segunda oleada. Termina la segunda oleada en enero, viene un periodo de descanso relativo, inicia el 2021, como que empezó a calmarse un poco. Y después de eso empieza a haber otro repunte, pero ya de variantes de COVID que ya no eran las alfa ni la beta, que ya empezaban a haber variantes diferentes que ya no eran tan agresivas, aunque sí muy contagiosas. Entonces prácticamente ya en esos repuntes nos empezó a ir mejor con los pacientes en cuestión de darles más seguridad. Llegar y decirle desde el momento de revisar al paciente, su paciente va a salir adelante. Con esa seguridad se los podíamos decir. No se preocupe, a su familiar no le va a pasar nada o su familiar está grave y le hagamos lo que le hagamos o lo muevan al hospital, se va a complicar. ¿Qué quiere hacer? ¿Lo quiere mover al hospital o lo quiere manejar acá? Entonces ya teníamos la seguridad de poderles ofertar a los pacientes, pues valga la redundancia, la seguridad de decirles qué le va a pasar, va a salir adelante o no va a salir. En todo ese periodo, ahora sí, ya muchos médicos se dieron cuenta que los pacientes estaban pagando esto y empezaron a dar consulta y empezaron a ver pacientes a domicilio, pero sin saber los manejos. Me empecé a dar cuenta de pacientes que les cobraban a veces 3,000, 4,000 o 5,000 pesos la consulta y les seguían dando ivermectina o citromicina, aunque sabíamos que ya no servía. Pero bueno, la conciencia de cada médico. Al final de cuentas, igual terminó la oleada de 2021, más o menos las oleadas estuvieron repitiendo los mismos periodos, noviembre, enero, noviembre, diciembre, enero, de ahí venía mayo, junio, julio, y así más o menos estaban las oleadas de COVID y habían periodos de descanso. 2022 ya Omicron empezó a desplazar a todas las variantes y Omicron es una variante que es muy contagiosa, pero afortunadamente tiene una tasa de mortalidad muy baja, muy baja. Empezó a haber ya periodos de calma, nos empezamos a hacer cada vez más conocidos en ese aspecto y ya pude empezar a respirar un poco de saber de que ya los médicos iban agarrando los manejos que realmente servían, dejaban de dar ya los medicamentos que no, los mismos pacientes ya estaban informados de la situación, nos seguían teniendo mucha confianza afortunadamente. Algunos lugares nos empezaron a invitar a compartir esta información en la radio o en la tele y eso me gustaba mucho porque no soy envidioso de decir yo aprendí cómo manejar esto al derecho y al revés y solo yo lo voy a manejar. Al contrario, me daba coraje que les cobraran por manejos que no, que si a mí me hubiera dado el tiempo lo hubiera compartido con más personas, pero agradezco, por ejemplo, al Chonquito, Ariel Gómez, que nos abrió el espacio muchas veces en la radio y la tele para llegar a compartir estas experiencias y la información y todo lo que sabíamos. Este, y afortunadamente ya muchos pacientes tomaron medidas preventivas, se dieron cuenta de qué servía, qué no servía, qué médicos sí les ayudaban y cuáles no, y todo este trago amargo fue pasando. Terminamos con 2023, definitivamente ya el COVID se estaba quedando atrás, repuntaban otras enfermedades como dengue o influenza que se habían erradicado prácticamente y ya a estas fechas, a mediados del año, se declara el fin de la pandemia afortunadamente. Los búnkers se cierran. Yo tuve un par de malas experiencias con el hospital nos había invitado a participar para quedarnos ahí, pero al final pues metieron sus colegas recomendados, a nosotros que estábamos en búnker prácticamente se olvidaron de nosotros, ni siquiera nos dieron las gracias realmente, así les puedo decir. Sí agradezco que me hayan invitado, agradezco al doctor Jordán y a mis colegas que estuvieron conmigo, pero después de eso los jefes que se quedaron y todo lo demás que sucedió, realmente nos hicieron a un lado, se olvidaron de nosotros, ni siquiera una ceremonia. Yo sé que no debemos pedir agradecimiento, pero por Dios, fue un momento histórico, fue un momento histórico, es una pandemia que no se repite así como que cada 3 años o 5 años, y ni siquiera nos dieron las gracias. Hubieron otros colegas que sí, qué bonito, los de Poliforum les hicieron homenaje. También me tocó ver que hubieron médicos que en su vida se metieron a ver a un paciente COVID
y cuando empezaron a dar los premios a lo que fue todo esto de la pandemia, les dieron premios a compañeros que en su vida tocaron un paciente de COVID en todos los años de pandemia. Entonces, eso sí me da coraje, no solo por mí, sino por mis colegas que no recibieron el reconocimiento. Enfermería, camilleros, la químicos, trabajo social, no se les dio el reconocimiento que merecían. Entonces, eso sí es una queja que puedo comentar, porque al final de cuentas es mi anécdota de cómo lo viví. Entonces, pues sí les voy a decir que me dio coraje eso, ¿sale? Termina 2023, hoy en día tenemos ya repuntes como si fuera una gripa un poquito más fuerte, un poquito más larga, pero no como al inicio lo difícil que fue, lo pesado, lo mental y física y emocionalmente desgastante, las muertes que nos tocó ver eh, rodeados de esta mortalidad de la enfermedad. Y lo único que quiero decir en este video para finalizar es que agradezco a toda la gente que depositó su confianza en mí y en mi equipo. Si volviera a suceder la pandemia, creo que ya lo pensaría dos veces realmente, o una pandemia diferente, si me lanzaría a la primera línea. Muy probablemente sí lo terminaría haciendo, pero ya valoro un poquito, pues también todo lo que pasé, que no fue nada fácil, pero muy probablemente sí lo volvería a hacer. Entonces, cualquier cosa, siempre vamos a estar con toda la confianza del mundo, diciéndole a los pacientes todo lo que está en nuestro conocimiento, que eso nos caracteriza a nosotros, que si no lo sé, yo no me voy a inventarles un manejo. Yo les voy a decir, no lo sé, pero este colega que tengo es mejor que yo en este aspecto y eso es lo que nos caracteriza de que por qué tenemos muy buenos resultados, porque les buscamos la solución al paciente, aunque nosotros no seamos las personas más indicadas. Si viene conmigo y yo lo puedo resolver, lo resuelvo. Pero si vino conmigo y tengo un conocido que es mejor que yo en ese aspecto, no me hago el orgulloso y lo mando mejor con mi colega o les digo lo que realmente necesitan. Entonces, con esa confianza que los pacientes nos dan, yo los voy a seguir tratando como si fueran mi familia, como si fueran mis seres queridos y como me gustaría que a mis seres queridos los trataran también. Agradezco todo eso, agradezco a mi familia, agradezco a todos mis conocidos, a todo mi equipo médico y vamos a darle. Esta pandemia afortunadamente ya se terminó. Procuremos de que las medidas se sigan conservando para cualquier situación. Adiós.